Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, de este 27 de mayo del 2026, en su tercera temporada. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de estar aquí contigo como cada semana a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TVQ y también del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Aide Serrano, también a mis redes sociales. Me encuentras también en TikTok. Ahí hay más contenidos que tienen que ver con todos estos temas desde un sentido crítico, que son los roles, estereotipos de género, también cómo estos temas están marcando la agenda pública, cómo hay que echar luz para tener más contexto, más claridad y herramientas sobre todo que nos permitan entender mejor la realidad que vivimos. También saludo a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM y 11 de la mañana también en Chetumal FM 100.9. En la entrevista estelar conversé con la joven Isabel Tecpoyot, quien es gestora cultural, licenciada en Desarrollo e Innovación Empresarial y profesional en Patrimonio Histórico, Industria de Viajes y Turismo. Ella también es fundadora de Kushtal Shimbal, un proyecto de turismo regenerativo y divulgación cultural en Playa del Carmen. Su trabajo se enfoca en diseñar experiencias que vinculan identidad comunitaria, economía local, comercio justo y cuidado del territorio, y esto lo hace a través de recorridos culturales, rutas de bajo impacto y también talleres de patrimonio, donde impulsa una visión del turismo como herramienta de regeneración social, cultural y ambiental. Por otro lado, en el ámbito internacional, te comparto algo que seguramente ya escuchaste, que tiene que ver con la historia reciente de España, y es sobre el Patronato de Protección a la Mujer. Hay noticias recientes a este respecto. Y bueno, este patronato fue un mecanismo usado en la dictadura franquista para ejercer un férreo control patriarcal sobre aquellas mujeres que osaran desafiar el modelo de buena mujer. Investigadoras feministas están exigiendo recientemente arrojar luz sobre esta institución y sobre todo reparar el daño de quienes pasaron por ella. Y hay una gran discusión a este respecto de algunas personas que se oponen a que sean reconocidas, pero sobre todo reparadas estas mujeres. Por otro lado, te comparto también las noticias recientes del Secretariado Ejecutivo de México, que informa sobre la situación de seguridad o inseguridad en nuestro país. Y el estudio reciente arrojó que entre enero y abril de este año el feminicidio concentra el 98.1% de las víctimas mujeres entre los delitos analizados por sexo en el país, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 30 de abril. Estos feminismos en corto, sin tanto rollo, comenzamos. Las noticias feministas entre enero y abril del 2026. El feminicidio concentra el 98.1% de las víctimas mujeres entre los delitos analizados por sexo en el país. Esto de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 30 de abril.
Este reporte, elaborado con carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y enviado por las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades, ubica además a Sinaloa como la entidad con la mayor tasa de víctimas por este delito por el feminicidio por cada 100,000 mujeres, es decir, con 1.67 y 27 casos. El homicidio, las lesiones y la extorsión muestran otros focos de violencia contra las mujeres. El reporte también desagrega otros delitos por sexo. Por ejemplo, el rapto, 75% de las víctimas son mujeres, el 16.7% hombres y el 8.3% personas no identificadas. En corrupción de menores, el 62.7% corresponde a mujeres, el 28.8% a hombres y el 8.5% a un número de personas no determinado, es decir, su género no está determinado. En trata de personas, el 62.6% de las víctimas son mujeres contra un 15.3% de hombres. En lesiones dolosas, 46.5% corresponde a mujeres y 51% a hombres. En lesiones culposas, 32.7% fueron mujeres y 61.2% hombres. Para secuestro, el 18.6% de las víctimas son mujeres, mientras 80.4% hombres. Y en homicidio culposo, el 15.9% corresponde a mujeres y el 69.8% a hombres. La concentración territorial también muestra focos definidos. Según el informe, 20 municipios reúnen el casi 40% de los delitos de feminicidio registrados a nivel nacional en este primer cuatrimestre del 2026, mientras el resto de los municipios acumula 124 casos, equivalentes al 61.7%. Y cuando se mide la tasa por cada 100,000 mujeres, Sinaloa vuelve a colocarse en la primera posición. El estado de Morelos en segundo lugar, el Sonora en tercer lugar, Chihuahua en cuarto lugar y Tamaulipas en quinto. Ahora, en el mapa municipal, además de Culiacán, Reynosa y Venustiano Carranza, figura Cancún, es decir, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con 3 casos de feminicidio. También Centro Tabasco con 3, Chihuahua con 3, Cuauhtémoc, Chihuahua con 3, Cuautla, Morelos con 3, Hermosillo, Sonora con 3 y Juárez, Chihuahua con 3. Así está la situación de la violencia en contra de las mujeres, de acuerdo con información del propio gobierno. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. Sabes que un comentario que hace 10 años te hacía ver como un caballero o una persona amable, hoy podría costarte tu reputación e incluso una denuncia en recursos humanos. No, no es una exageración, es la nueva realidad de la comunicación. Muchos líderes me dicen, Aide, es que ahora ya no se puede decir nada. Sí se puede decir, pero con perspectiva de igualdad. Lo que antes llamábamos halago, hoy muchas veces es un micromachismo o incluso hostigamiento. Por ejemplo, opinar sobre el aspecto físico de una colega en una junta de resultados antes parecía cortesía. Hoy es una muestra de un comentario no solicitado sobre el cuerpo de una persona. Y en el mundo ejecutivo de hoy, eso es un error táctico que proyecta obsolescencia. La clave no es dejar de hablar, sino integrar una nueva mirada. El secreto para un liderazgo impecable es pasar de la amabilidad tradicional al rigor profesional. Cuando aprendes a identificar esa línea delgada, recuperas la seguridad para comunicarte sin miedo a ser cancelado. Si quieres dejar de sentir que caminas por la cuerda floja y entender exactamente dónde está esa línea, he preparado una masterclass gratuita para ti, el ABC de la igualdad. Ahí vamos a blindar tu trayectoria. Haz clic en el enlace de mi biografía o deja aquí en los comentarios la palabra igualdad y te mando el enlace. El Patronato de Protección a la Mujer fue un mecanismo usado en la dictadura franquista para ejercer un férreo control patriarcal sobre aquellas mujeres que osaran desafiar el modelo de buena mujer. Y gracias a investigaciones feministas, ahora sabemos sobre esa institución y la reparación del daño que están exigiendo tanto las víctimas
y sobrevivientes como sus familiares. En España, este es uno de los capítulos más oscuros, prolongados y sistemáticamente silenciados de la dictadura franquista, es el Patronato de la Protección de la Mujer. Fundado en 1941 y disuelto formalmente, ya bien entrada la democracia, apenas en 1984, este fue un organismo público dependiente del Ministerio de Justicia y su misión era, entre comillas, la dignificación moral de la mujer y también según la prevención de la delincuencia femenina, pero en la práctica funcionó como una red de control social, psiquiátrico y penal de las mujeres, bajo la dirección de una junta civil y militar, pero delegando la gestión directa de sus centros e internados a congregaciones religiosas como las adoratrices, las oblatas o las de las cruzadas de la iglesia. Este patronato persiguió a cualquier joven que osara desafiar el rígido canon de la perfecta casada o la madre abnegada. Bastaba la denuncia de un padre molesto por la rebeldía de su hija o el reporte de un vecino celoso para que el estigma de un embarazo fuera del matrimonio o el simple hecho de ser huérfana, pobre, trabajadora nocturna o sospechosa de ejercer la prostitución, para que una menor de edad, una adolescente entre los 16 o los 25 años, fuera recluida sin previo juicio, sin tutela judicial y por tiempo indefinido. Para que te des una idea, esta situación está dando de hablar muchísimo, pero también hay discusiones en el Congreso español porque hay testimonios de sobrevivientes, hay investigaciones históricas y periodísticas rigurosas y han mostrado los terribles abusos que se cometían en estos reformatorios. Hay denuncias penales y públicas de las víctimas y así se han ido construyendo estos relatos de un sistema donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos más elementales. Las mujeres que lograron sobrevivir han relatado violencia física y psicológica. Por ejemplo, les rapaban el cabello, había castigos en celdas de aislamiento, humillaciones verbales constantes destinadas a destruir la autoestima de las internas bajo la premisa de que eran pecadoras o descarriadas. Todo esto organizado por la Iglesia Católica. También había explotación laboral, trabajo forzado no remunerado en lavanderías, talleres de costura y cocinas industriales, cuyos beneficios económicos iban a parar a las órdenes religiosas o al propio patronato, mientras a las jóvenes se les negaba el acceso a la educación formal básica. Había tortura médica, exámenes de virginidad forzados y humillantes a cargo de médicos hombres de estos centros para determinar el grado de perversión de las internas. Y hay algo terrible también que se ha logrado saber y es el drama de los bebés robados. Estos centros, particularmente las maternidades asociadas, fueron el epicentro de una trama de sustracción ilegal de recién nacidos. A las madres solteras se les decía que sus hijos habían nacido muertos, cuando en realidad eran entregados o vendidos a familias afines al régimen. En la actualidad, el debate en España en torno al patronato ha alcanzado una temperatura política e institucional sin precedentes, porque la discusión ya no gira en torno a si el horror existió, sino sobre la justicia, la reparación y el acceso a la verdad. Con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, en España se ha abierto una ventana de oportunidad para que las víctimas sean reconocidas oficialmente como víctimas del franquismo. Sin embargo, las asociaciones de supervivientes denuncian que la ley se queda corta y en los tribunales las demandas chocan de frente con el muro de la prescripción de los delitos. Otro punto del debate actual es el secuestro de los archivos. Investigar los crímenes del patronato sigue siendo un deporte de riesgo burocrático porque gran parte de los expedientes de las internas permanecen guardados bajo llave en archivos eclesiásticos de difícil acceso o han sido destruidos deliberadamente bajo la excusa
de la protección de datos, impidiendo que miles de mujeres recuperen su propia historia clínica, descubran la identidad de los hijos que les quitaron o demuestren los años de cotización laboral perdidos bajo el régimen de semiesclavitud. El Patronato de Protección de la Mujer nos demuestra que el franquismo no solamente persiguió a los hombres disidentes políticos, sino también lo hizo con ferocidad a las mujeres, a su autonomía, sus derechos humanos y su libertad. Y lo más alarmante es recordar que esta institución no murió con la muerte del dictador en 1975, sino que sobrevivió casi 10 años más en plena transición democrática. Para un país, España, que se enorgullece de su andamiaje institucional contemporáneo y de sus avances en políticas de igualdad, mirar hacia atrás y saldar la deuda histórica con las miles de jóvenes encerradas, pues no es una opción, es un deber. Y negarles el estatus de víctimas, sobrevivientes, mantener los archivos cerrados y permitir que las órdenes religiosas responsables sigan operando en la absoluta impunidad es continuar por omisión el castigo del patronato. La democracia española no estará completa mientras el grito de las sobrevivientes se siga escuchando y les hacemos eco desde acá en México. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Continuamos. Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Isabel Tecpoyotl. No, lo dije mal. Isabel Tecpoyotl. ¿Lo dije bien? Más o menos. Sí, Dígame. es que la L no se pronuncia. Ok, ¿cómo es? Tecpoyotl. Tecpoyotl. Ajá. Excelente. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, ¿y tú cómo estás? Muchísimas gracias. Encantada de conocerte y de tenerte aquí en el programa. Como saben, uno de los objetivos principales de este programa es visibilizar el trabajo de mujeres. Mujeres de nuestra localidad, mujeres de otros lados, qué es lo que están haciendo las mujeres en todos los ámbitos. Por eso son las principales protagonistas de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Ahora les voy a platicar un poco de la biografía de Isabel. Ella es gestora cultural, es licenciada en Desarrollo e Innovación Empresarial y profesional en Patrimonio Histórico, Industria de Viajes y Turismo, y también es fundadora de Kuxtal Ximbal, proyecto de turismo regenerativo y divulgación cultural en Playa del Carmen. Su trabajo se enfoca en diseñar experiencias que vinculan identidad comunitaria, economía local, comercio justo y cuidado del territorio, a través de recorridos culturales, rutas de bajo impacto y talleres de patrimonio. Impulsa una visión del turismo como herramienta de regeneración social, cultural y ambiental. Y fíjense que viene mucho a cuento esta conversación que vamos a tener con la licenciada Isabel, porque recientemente la autoridad federal, la Semarnat, echó para atrás un proyecto que iba avanzando, pues que ya prácticamente creo que ya hasta lo empezaron a construir en Mahahual. Hay otros así en el país que siguen vigentes y que son exactamente lo opuesto a lo que promueve la licenciada Isabel Tecpoyotl. Vamos a conversar con ella sobre esto, pero sobre todo también sobre su trabajo. Ahora, Isabel, platícanos de qué se trata esta iniciativa tuya, Kuxtal Ximbal, de un turismo regenerativo. O sea, créeme que ni siquiera está como en el diálogo general, ¿no? O sea, sabemos que es el turismo, ¿no? O sea, viene la gente, deja mucha basura, consume mucha agua, genera muchos residuos, pero ¿qué es un turismo que suena a lo contrario, el turismo regenerativo? Bueno, principalmente, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y gracias por brindarnos estas pues oportunidad de tener una voz, ¿verdad? Bueno, lo que yo hago con mis compañeros es, como se oye, turismo regenerativo, literal, la palabra es regenerar.
no nada más la cuestión ambiental, sino también la cuestión social y que la cuestión económica tenga un impacto directo a la gente que verdaderamente está sosteniendo las economías en nuestro país. Lamentablemente la educación formal siempre nos ha dicho que pues hay que irnos por un lineamiento y la creación de destinos de turismo masivo han generado impactos, la verdad no son lo más positivo que tú crees que te dicen que iba a ser el impacto positivo. Siempre nos han vendido la idea de que el éxito viene con los números, viene con la derrama económica, viene con el prestigio y todo esto, ¿verdad? Pero lamentablemente si nosotros como locales de aquí de Playa del Carmen o de Quintana Roo, pues no tenemos ese éxito en nuestros bolsillos, ni en nuestra educación, ni en nuestra forma de vida. Entonces, ahí es donde nosotros como colectivo, al crear Kushtal Chimbal, nos replanteamos si de verdad todo esto que sale en las noticias, que Cancún tuvo una derrama económica y los hoteleros tuvieron llenas sus habitaciones y todo esto, en realidad está sirviendo para la población, para la gente que está trabajando día y noche dentro de los hoteles, dentro de los restaurantes, dentro de los lugares de masajes, dentro de toda esta industria que se creó a partir de los 50 en Quintana Roo. Entonces nos damos cuenta que la realidad es completamente distinta a lo que nos están diciendo las noticias, a lo que nos están diciendo pues los actores políticos, y entonces a partir de ahí es, bueno, ya está. Y claro, tampoco nos vamos a pelear con el turismo, porque el turismo, si lo sabes desarrollar en una forma de que la comunidad esté en el centro, la economía de la comunidad esté en el centro, va a haber, como dices, ¿no? Si tienes a tus empleados felices, ellos van a hacer felices su trabajo. Pero si tienes a tus empleados precarizados, lamentablemente muchas veces, no lo hablo en la ignorancia de mala manera, pero la ignorancia educacional y la ignorancia de que somos tan ricos en estos lugares, entonces por eso tenemos lo que tenemos. A partir de ahí, nosotros creamos y creemos que al crear estas experiencias vamos a impactar no solamente al local, sino a la gente que llega. Porque muchas veces, lamentablemente, la gente que llega solo tiene la idea que vio en las noticias, en los videos, en las fotos, y te lo pintan de una manera lujosísima, maravillosa, llena de naturaleza. Y no digo que no, pero ¿dónde están las fotos del impacto? ¿Dónde está la foto de las personas que trabajan en el sistema hotelero a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, formados en una estación para esperar a que lo suban, y entonces llegan a su casa hasta las 9 de la noche? Y yo me preguntaré, o te preguntaré, y le preguntaré a tu audiencia, ¿eso es vida? ¿Eso es una forma de vivir digno? Claro, lo económico es bastante importante, y a partir de ahí la economía naranja. La economía naranja, lo que yo tengo entendido, es importante entenderlo como que no estamos hablando solo de arte, de cultura o creatividad, sino es algo más allá de lo decorativo, es algo que genera economía, que con la identidad, los patrimonios, los saberes locales, la cultura, porque todo lo que hacemos es cultura, todo, absolutamente todo lo que desarrollamos en cualquier momento es cultura, pero nos han dicho que no. Exacto, vamos a hacer ahí una pausa para irlo desmenuzando. Estoy conversando con la licenciada en Desarrollo e Innovación Empresarial y profesional en Patrimonio Turístico Histórico, Isabel Tecpoyot, con relación a la economía naranja, pero también a la cultura y también al impacto del turismo masivo en nuestras ciudades. Nosotras vivimos en Quintana Roo, vivimos en un territorio primordialmente turístico, digamos que es la principal fuente de ingresos y de empleo de toda la gente. Y me encanta que Isabel, siendo bien joven, tenga ya esta reflexión junto con su grupo
precisamente este equipo denominado Cristal Shimbal. ¿Lo dije bien? ¿Cómo se dice? Sí. Muy bien, no hablo tantos idiomas, pero que tengan esta reflexión, porque parece que las y los gobernantes, es decir, la clase política y la clase empresarial, siguen creyendo que la gente está engañada. En el caso tú que eres joven, esta generación no está engañada. Es muy sencillo mirarlo a tu alrededor, ver cómo tus familiares, tus amistades vivimos en zonas precarizadas, en Playa del Carmen, en Cancún. Es muy sencillo ver los cinturones de miseria, ver la pobreza, en muchos casos pobreza extrema, ver indigencia que no se veía hace posiblemente 10 años en el norte de Quintana Roo. Hoy ya se ve. Tenemos graves problemas de seguridad, por no decir de inseguridad, y todo esto tiene que ver con el turismo masivo. Entonces hay otras formas de hacer turismo, ya se sabe, están funcionando en otras partes del mundo. Tal vez hay algunos ejemplos incipientes en Quintana Roo, muy contados, pero siguen las inversiones millonarias, multimillonarias en Quintana Roo para seguir con este mismo modelo de explotación. ¿Cómo es esta contrapropuesta que hacen ustedes desde tu equipo, desde esta reflexión de personas jóvenes, pero también quintanarroenses? Platícanos hacia dónde van. Bueno, pues te platico, como bien dices, yo estudié la licenciatura de Patrimonio Cultural e Histórico. Todavía no nos entregan los títulos, pero eso no quiere decir que me tengo que quedar a esperar a que me den un título para accionar. Claro. Entonces, gracias a eso y gracias a la universidad, la verdad nos hacen ser muy conscientes, porque en toda la universidad nos plantearon problemáticas no nada más de Quintana Roo, sino de todo el país en cuanto a este tipo de fenómenos, y era como, ¿y qué vas a hacer a partir de ahí? ¿O tú qué puedes aportar? O principalmente entender y conocer las leyes o los tratados o esta cuestión internacional que tenemos de la preservación, del cuidado, del patrimonio, de la valorización de las culturas, de comprender que por muchos años la educación formal nos dijo que eran cuestiones de pueblos atrasados, de gente ignorante, pues ya sabes, ¿no? Los discursos que tenemos, los discursos formales, pero al entender que esos conocimientos atrasados o conocimientos, así es, o conocimientos originarios son los que nos han permitido tener México después de 500 años todavía de pie, todavía con una identidad, con una cultura bastante arraigada, y eso hace para ciertos actores sociales, son como esos lobos que están buscando la oveja, ¿no? Y entonces, esa cultura me encanta y vamos a explotarla lo más posible, aunque no la comprenda, aunque no entienda por qué tienen esos símbolos, aunque quiera hacer cosas pachamameras como crear espectáculos en cenotes en la noche, cuando a lo mejor en las cosmovisiones originarias eso pues no lo ven adecuadamente porque entienden su territorio, y eso es muchas de las veces es lo que nosotros en nuestro pensamiento occidental pues echamos a traste, mucho trabajo milenario, y es por eso que con nosotros y la iniciativa que nosotros estamos buscando es no romantizar, porque tampoco es una cuestión de romantizar, pero sí decir que tenemos las herramientas en el territorio para que pues todo el desastre que durante muchos años nosotros mismos hemos creado, podamos no parar tampoco, porque tampoco somos seres superpoderosos, y hay actores muchísimo más poderosos y muchísimo más fuertes económicamente hablando y toda la cuestión de esta índole, pero sí decir que sí hay formas de decir y agradecer ese conocimiento, que no se ha perdido, que hay que valorizarlo, que hay que comprender que venimos de abuelos europeos y abuelos indígenas,
porque también me ha topado mucho en la cuestión turística, que es como idolatrar al extranjero, idolatrar al otro, ¿no? Y buscarla en el otro foráneo lo que ya tenemos acá. ¿Y qué crees? Que ellos vienen a buscar lo que ya tenemos acá, pero estamos tan nublados así que no vemos más allá. Y no le hablo de la población en general, sino de los que están rigiendo las formas en cómo se está haciendo el turismo. Entonces, gracias a eso, nosotros en la iniciativa es ya no llegar y decir soy tu salvador y te voy a ayudar en tu comunidad a que tengas dinero, sino mejor vamos a escucharlos, a sentarnos, a aprender de ellos, a entender por qué milenios han sobrevivido en estos territorios tan depredadores, porque claro, ahorita vivimos en asfalto, pero esto fue selva demasiado espesa, demasiado profunda, que no vivían, sobrevivían, y todavía están de pie, y es una de las culturas mejor preservadas en México, si lo hablamos del estado de Quintana Roo, de la península de Yucatán. La cultura maya es una cultura llena de tanto que no estamos ni siquiera, y no sé si está bien dicho decir, estamos preparados para comprender tanta majestuosidad, ¿no? Por ese, como te comento, ese pensamiento occidental. Entonces, a partir de... Sí, estoy conversando con Isabel acerca de estas nuevas formas de hacer turismo que están siendo el resultado de una reflexión de jóvenes que viven en Playa del Carmen. ¿Dónde estudiaste la licenciatura, Isabel? La ingeniería, porque soy ingeniera, pero pues por títulos me dijeron ingeniera licenciada, no lo sé por qué, sistema formal, pero la ingeniería la estudié en León, Guanajuato. Yo vengo de León, Guanajuato. Y la licenciatura de Patrimonio Cultural e Histórico la estudié aquí en Playa del Carmen. Aquí en Playa del Carmen existe una universidad completamente gratuita, se llaman las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y actualmente pues aquí Playa del Carmen tenemos una sede. Yo soy la segunda generación, yo estuve, en la segunda generación de esta universidad. Me encanta. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, conversando sobre otras formas de hacer turismo, que es la propuesta y la reflexión de personas jóvenes viviendo en su propio estado, habitan aquí y están reflexionando, proponiendo estas transformaciones desde Playa del Carmen. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy conversando con la licenciada Isabel Tecpoyot, licenciada en Desarrollo e Innovación Empresarial y profesional en Patrimonio Histórico, Industria de Viajes y Turismo, y fundadora de Kushtal Shimbal. Tu proyecto, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado detrás de este nombre? ¿Y cómo es que refleja la esencia de lo que buscas lograr tú y tus compañeros? Kushtal Shimbal, lo que yo tengo entendido es en lengua maya, y significa como la vida caminando, la vida paseando, la vida como yendo. Y nuestro símbolo, lo que nosotros hicimos, si se logra, es una tortuguita. Nosotros quisimos tomar la tortuga principalmente porque se sabe que Quintana Roo es uno de los paraísos para las tortugas, ¿no? Entonces, pues quisimos tomar también un símbolo bastante emblemático que también lo vas a encontrar en todos lados en la ciudad. Hay mucha representación de tortugas en la ciudad. ¿Y por qué tomamos la tortuga? Porque la tortuga trae su casa para todos lados. Y entonces es como, sabemos que todos, la mayoría de nosotros que ya tenemos una edad arriba de los 20 años, pues no somos de aquí, ¿no? Nosotros somos los que migramos a vivir aquí a Playa. Entonces, como te decía, al reconocer el territorio, al saber que sí, no soy originaria y como todos somos avecindados del espacio, con el respeto de eso es crear conciencia de lo bonito que hay, porque, yo vengo del centro del país, que es una zona bastante industrializada, donde todo es gris.
y tú llegas acá y todo es verde, todo tiene vida, tú te levantas en la mañana y afuera de tu ventana tienes una chachalaca saludándote, ¿sabes? Entonces, eso para mí fue como ese shock de estoy en otro lugar, exacto, que si no hacemos, sé que a lo mejor yo nuevamente no somos los salvadores del mundo y tampoco lo pretendemos ser, pero sí levantar la voz de decir, esto está bien bonito y hay que cuidarlo. Exacto, y Isabel tiene esta propuesta junto con quienes participan en Kushtal Shimbal del turismo regenerativo. Hemos hablado un poco acerca de ello. Y también le pregunté a Isabel, aunque ya lo sabía, dónde había estudiado, porque me parece relevante que esta carrera de patrimonio histórico se imparta en Playa del Carmen, porque no es la única. Hay pocas carreras de humanidades, de universidades públicas, porque hay una oferta de universidades privadas, pero me parece fundamental, muy importante, y hay que destacarlo, que esta universidad tiene presencia, es la Universidad del Bienestar y es completamente gratuita. Y tiene esta perspectiva que es importantísima para ir haciendo un contrapeso precisamente al turismo depredador. Ahora, ustedes están ofreciendo otro tipo ya de recorridos. Platícanos ya en la realidad qué están haciendo desde Kushtal Shimbal. Sí, mira, diseñamos nosotros recorridos históricos, culturales, gastronómicos y también tenemos uno ambiental que es con bicicletas, le decimos ecobici, y estos recorridos principalmente son en la zona centro y en las zonas aledañas. Todavía no tenemos una infraestructura grande para hacerlo más grande, estamos empezando con pequeños pasos lentos pero seguros. Entonces, en la actualidad nosotros te mostramos la zona centro, no te mostramos yéndote como cualquier otro tour de aquí del destino, que solamente te llevan a las tiendas a que compres, a que consumas, sino más bien te digo, vamos a lugares donde verdaderamente vamos a tener nosotros como locales un impacto. Te llevo a cafeterías locales, te hablo de la simbología del café, del cacao, de la vainilla, del maíz, no como una cuestión de que tú lo veas como un ajeno, sino lo comprendas. Y entonces, porque, bueno, el dicho que ahorita ya se me fue, bien, estoy un poco nerviosa, la verdad, porque nunca me habían entrevistado, pero el dicho de Da Vinci que decía, lo que no conoces no amas, y si no lo amas, pues no lo defiendes, ¿no? Sí, eso, entonces, te salió muy bien. Gracias. Entonces, gracias a eso es como decirles, mira, esto es lo que yo te ofrezco, turista, visitante y local, porque hasta nosotros como locales ni siquiera sabemos por qué se llama Playa del Carmen, por qué tomamos pozol en la Avenida Juárez, hay demasiada gente vendiendo pozol, de dónde llegó el pozol, si es de aquí de Quintana Roo o es de algún otro lado. ¿Por qué tenemos marquesitas en todos lados? ¿Qué es la marquesita? ¿De dónde llegó? ¿Cómo vino? ¿Por qué se hizo? Porque si tú ves la marquesita, la ves estéticamente y parece un postre europeo. No tiene una cuestión de esencia de nosotros, ¿no? Sí, pero cuando entiendes, ¿no?, el territorio... ¿Perdón? Es como un churro. Exacto. Es un postre español, ¿no? No, en realidad es un postre yucateco. El churro. Ajá. Okay. Pero acá la situación es que te lo mostramos. No, la marquesita, sí, la marquesita obviamente es yucateca, pero yo me refiero al churro. El churro sí es español. Sí, claro, pero la marquesita obviamente es yucateca. Diríamos que también ya es quintanarroense, porque la encuentras en todos lados y tiene sus variaciones. Como la chitumaleña. La chitumaleña no tiene nada que ver con ninguna, o sea, son monumentales, gigantes, además mucho más baratas que en Playa del Carmen. Entonces tienen recorridos gastronómicos y también tienen recorridos históricos. Platícanos a qué obstáculos se enfrentaron a la hora de diseñar un recorrido histórico de una ciudad como Playa del Carmen, que si bien tiene más de 100 años, digamos que su historia moderna o reciente tiene menos, ¿no? Es decir, cuando ya
dejó de ser un pueblo de pescadores o un lugar de cruce de los antiguos mayas a Cozumel, se convierte en la ciudad que hoy conocemos. ¿A qué obstáculos se enfrentaron para diseñar estos recorridos culturales? Como bien dices en un principio, uno de los obstáculos que tuvimos al principio es tener de dónde rascar la historia más allá de 1902. Entonces, el poder saber en realidad cómo se desarrolló después de la llegada europea a 1902 es como una laguna, ¿no? O sea, no existe un dato oficial fehaciente, solamente están los dichos, pero volvemos, ¿por qué irnos solamente a la educación formal y a lo que los libros nos dicen que debe ser lo que debe ser, ¿no? Cuando en realidad los saberes de los abuelos, los saberes de la gente que ha vivido años aquí también tienen una valía porque lo vivieron, ¿no? O los abuelos lo vivieron y se lo transmitieron a estas personas. Entonces también es esa cuestión de valorar esos conocimientos que no son los oficiales o los académicos, bueno, no entre paréntesis ni oficiales ni académicos, sino los oficiales y los académicos, sino más bien también ver a ese que lo tocó, lo vivió, lo sintió, vivió los huracanes, vivió ciertas etapas que a lo mejor las noticias o el papel no lo tiene. Entonces, a partir de ahí, pues también es reconocer a estas mujeres que bordan y entonces en sus bordados vamos a ver historia. Y la historia que pues muchas veces se ha desplazado o solamente se ha hecho como cosificación o objeto, más allá de eso profundo, eso histórico y esa esencia es solamente la mercantilización. Eso es a lo que nosotros pues nos enfrentamos. Muy bien, ¿y cómo les ha ido con los comerciantes locales cuando llegan y les proponen este proyecto? Es decir, integrarlos a una ruta turística de otra índole, de menor impacto, porque pues no son masivas, es decir, no llegan ustedes con 10 autobuses, ¿no? 500 personas, o sea, son exacto. Entonces, ¿cómo responden las cafeterías y otros negocios? ¿Qué les han dicho? Principalmente al principio era como que, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Y tú por qué vienes? ¿No? Entonces, cuando van escuchando nuestro trabajo, cuando escuchan las explicaciones, cuando no nada más yo hablo, sino yo me acerco y le digo a la persona que hay un restaurante que lamentablemente va a cerrar por la cuestión que, pues, económica y que estamos viviendo ahorita en la ciudad. Es un restaurante que está en la zona centro y es una señora que su restaurante lo hizo lleno de murales, pero murales de donde ella viene, y ella viene de Papantla, Veracruz. Entonces tiene a los voladores de Papantla, tiene a una mujer joven pues cosechando vainilla, tiene un mural de su abuela, haciendo cocina con su metate, y entonces a ella muchas veces yo llego, la presento y dale, platícales, háblales de ti, de quién eres, de por qué llegaste a Playa, de por qué pusiste este comercio, porque la importancia con la señora Martita, su lugar se llama Huastequitos, antes de que cierre, si quieren ir a verla, pues está súper bien. ¿Dónde está ubicada? En la calle 8, entre 10 y 15, junto a Indiano. ¿Y qué negocio es? ¿De qué se trata? Es un restaurante de comida regional mexicana, y también por las tardes, noches, a veces también tiene tacos al pastor y bueno, hace taquería. La señora lo que busca también es, volvemos, nosotros como locales pues buscamos sacar dinero de donde podamos, ¿no? Entonces principalmente ella estaba en el andador de los artesanos, creo, que está paralelo al mercado, pero pues cuestiones de también dinero y cambios, pues se tuvo que cambiar a la calle 8. Y ahorita lamentablemente pues está cerrando por las cuestiones económicas y porque pues sí, volvemos, el turismo se queda... ¿Qué cuestión? ¿No vende? ¿No hay gente? ¿No hay turismo?
Es que hay que No. decirlo como es, Isabel, hay que decirlo porque a veces se piensa que no es así, que está lleno de gente, pero la verdad es que tenemos meses en Playa del Carmen con una ocupación hotelera muy baja, no hay gente y muchos negocios están cerrando. Es que hay que Y decirlo. con esto también me gustaría visualizar, y que, bueno, ya que lo aperturas, en esta cuestión de dejemos de vender el destino turístico de lujo. No somos ya un destino turístico de lujo, no lo somos. Con las playas que tenemos, no lo somos. Con la contaminación que estamos generando, no lo somos. Y de luxury y de ven a playa solo a los nightclubs y todo esto, sí, da una derrama económica, no hay que negarla, y es una derrama económica bastante fuerte, pero ¿dónde se va esa derrama económica? Sí, ¿Dónde está llegando? se queda en las manos de unos cuantos, esa es la realidad. No estás diciendo nada que no sepamos todas, todos y todes. Estoy conversando con la licenciada Isabel Tecpoyot y estamos llegando al final. Se fue rapidísimo el tiempo de esta conversación sobre Xustal, Ximbal, otras formas de hacer turismo desde Playa del Carmen. Ahora sí que hacia el mundo, muchas reflexiones, y quiero destacar que son reflexiones de personas jóvenes, playenses, viviendo aquí y planteando nuevas formas de relacionarse en esta industria que ha estado dominada por lo masivo, por lo depredador, que se llaman las ganancias hacia afuera. No se quedan, sino no tendríamos las calles que tenemos, no tendríamos la falta de un transporte público digno, no tendríamos la recoja de basura una vez a la semana si bien nos va, etcétera, etcétera. Estamos llegando al final. ¿Algo más que quieras agregar que sea importante destacar? Sí, muchísimas gracias. Ya para finalizar, lo que me gustaría es que invitar a los locales a conocer su territorio, invitar al extranjero que ya se vino a vecindado y que es migrante, porque hay que llamarles como son migrantes, no son expats, no lo son. Son gente migrante con otra forma y con otro poder adquisitivo al migrar, eso en definitiva, pero son personas migrantes que deben adaptarse al lugar y al territorio al que llegan. Nosotros no nos podemos adaptar a ellos. ¿Por qué? Porque no sé si está bien dicho, pero son nuestros territorios, es nuestro patrimonio, son nuestras culturas, son nuestras lenguas. Somos mestizos, sí, pero tenemos abuelitos indígenas y tenemos abuelitos europeos. Ahora pongámonos en la balanza qué es lo que nosotros como locales estamos permitiéndole a las autoridades municipales, estatales y federales en las acciones de nuestros territorios, de nuestra dignidad, de nuestra economía y principalmente de nuestras familias. Entonces, con esto cierro diciéndote que, y si me permites hacer un pequeño comercial, nosotros vamos a tener un recorrido interpretativo este domingo 31 de mayo a las 9:30 de la mañana. Bienvenida, vamos a estar saliendo del ADO de la Quinta Avenida y nuevamente lo que queremos es que, bueno, entendemos que ahorita, como bien dices, la derrama económica del turismo está siendo bastante baja, pero hay que hacer comunidad, hay que decirle a la gente local, ven y conoce tu territorio, ven y entiéndela, ven y valóralo y aprende a respetarla y a darla a respetar, porque lamentablemente y como sabemos el turismo no viene a respetar, no viene a conocer, viene a consumir, viene a depredar. No digo que todos, porque en la realidad es que no son todos, pero en este tipo de lugares sí hay un gran porcentaje de lo que pasa, de lo que te estoy diciendo. Entonces, eso es lo que hacemos. Y mi iniciativa que estoy trabajando con el Café Zapatista aquí en Villas del Sol, en el primer parque, es hacer un grupo de activistas infantiles. Mediante el arte vamos a hacer activismo y estamos todos los días sábados a la 1:00 p.m.
Estamos haciendo actividades lúdicas para que los niños empiecen a empapar de nuestra cultura y que se sientan con ese orgullo de decir, prefiero aprender maya o náhuatl que inglés o francés, ¿no? Que claro, nos va a ayudar a la economía, pero el arraigo es más importante que una moneda, ¿no? Muy bien, Isabel, ¿y tus redes sociales para quienes quieran entrar en contacto contigo, tu grupo? Claro, nosotros, como bien dices, es Kuxtal Ximbal. Kuxtal es con K de kilo, U-X-T-A-L, porque sí está medio complicadón. Y Ximbal es con X nuevamente, doble I latina, M-B de bueno, A-L. Kuxtal Ximbal. Nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos TikTok, Facebook, Instagram. Y estoy metiendo ahorita ya videos en YouTube. Y también tenemos nuestro número telefónico, si me permites compartirlo, es el 983-367-8593. Anímense a conocer la ciudad, anímense a descubrir más allá de lo que nos han vendido durante casi 50 años o 30 años que tiene el municipio. Anímense a revalorizar lo que tenemos porque es nuestro. Y no hay que permitir que 3 avecindados vengan y los destruyan por nada, ¿no? Principalmente. Pues con eso nos despedimos, defendamos el territorio, nuestra casa. Muchas gracias, Isabel, es inspirador escucharte, saber que están creando y construyendo esto en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Muchas gracias por haber estado aquí, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias nuevamente. Gracias por el espacio. Adiós, chicos. Bye. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general del Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPCTV-CUN, y Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.